Buenos días, ¿cómo están? Dios les bendiga. Gusto en saludarles. ¿Están felices? Qué sabroso la alabanza, ¿verdad? Qué sabrosos esos testimonios y qué bueno es darle gloria a Dios por todas las cosas que permite. Me compartía ahorita el pastor un mensaje de una persona que daba gloria a Dios porque a través de la obra que Dios hizo aquí, ella conoció a Cristo y testimonios que nos hablan de lo que Dios está haciendo. Que estemos celebrando próximamente bautizos también nos habla de lo que Dios está haciendo y seguirá haciendo, ¿sí? ¿Qué tal si le damos un fuerte aplauso al Señor? Porque es bueno, que Él es bueno y aquí celebramos eso, lo celebramos cada domingo. Les comento que para quienes no me conocen y para quienes se conectan en las redes, damos un saludo. Mi nombre es Marco Ponce, copastor de la congregación, privilegio de servir a Cristo. Eh, Les comento que tenía tiempo sin venir un domingo a compartir el mensaje. Estuve hablando con el pastor Jesús Pérez con respecto a, y con el Consejo de Ancianos y el pastor Augusto con respecto a enfocarme un poco en los viernes, con este tema de los jóvenes, y Dios está mostrando su gracia allí, y damos gracias por eso. Pero ya me tocaba el turno al bate y no han sido unos días fáciles. Quiero compartirles que han sido unos días bien complejos. Las personas cercanas saben, son testigos de eso. Eh, Hemos recibido visitas. ¿Sabes esa visita que dice así como que, como ladrón en la noche? Me hubiese gustado que fuese Cristo el que me visitara, pero sí fue un ladrón. Y ha habido varias cosas, entre esas, cosas que seguramente a ustedes no les pasa. Sí. Seguramente a todos nos pasa cuando estamos bien abrumados y pasa que llega el momento en que debemos cumplir con el llamado que Dios nos ha hecho, ¿no? Y ver todo esto, ver cuál era, hacia dónde me dirigía, estas cosas te turban la mente, te desconcentran de lo importante, te distraen. Y estaba ahí yo pasando por esas circunstancias y viendo que se acercaba este domingo y se acercaba el inicio de Alfa el viernes. Para los que no estaban, estábamos comentando que fue algo maravilloso, exitosísimo para el Señor. Pero en medio de esta semana, estoy un poco ronco, me disculpan, en medio de esta semana, abrumado de pensamientos, buscando al Señor por aquí, por allá, buscándolo en su palabra, queriendo sentir la convicción de que era a mí lo que estaba diciendo. No sé si han pasado por momentos así, donde dice, Señor, estás allí. Señor, ayúdame a verte, a entenderte, no. Y tu mente está, duermes en las noches pensando en esto, debes resolver otro, y nada está saliendo como lo esperas. Así fueron los días. Y en medio de esta tormenta, bueno, por supuesto, el viernes, ¿con qué corazón iba a ser la actividad del viernes? ¿Con qué corazón iba a venir hoy? ¿Qué mensaje traería este domingo? Y decía, Señor, ¿qué les voy a decir a mis hermanos? Porque aunque uno lea la palabra todos los días, uno espera del Señor que te dé la convicción de cuál es el mensaje que vas a traer y dedicamos tiempo a los que nos paramos aquí a preparar esto y lo queremos hacer con un corazón enfocado en el Señor. Y le decía al Señor eso y decía, no, Señor, me paro y me voy a poner a llorar porque, ¿qué voy a decir? Pero el Señor escuchó mis súplicas, escuchó mi oración, no, no se quedó callado y en medio de toda esa tormenta mental de vida, mi esposa, que Dios la usa como un instrumento maravilloso para traer consuelo, para darme ánimo, me compartió una alabanza. ¡Wow! Y tuve que salirme de la oficina, a juro, porque la alabanza esas alabanzas que te llegan al corazón y te dices, wow, Señor, gracias. Te necesitaba de esta forma. Y la alabanza son de estos hermanos Sara y Jonathan Jerez. Quizás muchos lo han escuchado. Me encanta porque son muy bíblicos en sus alabanzas. Y la canción se llamaba, para que la escuchen, les invito a escucharla, se llama Espera en Dios. Espera en Dios. ¿Sí? Y habla de esos tiempos donde todo parece una locura, pero calma, espera. Y toca esperar, toca esperar. Está basada en el Salmo 42.
Pero eso me llevó otra vez a la palabra y me hizo recordar que quién era el Dios que me salvó y que me llamó, porque a veces se nos olvida. Y no es que se nos olvida porque no nos importe, es porque el mundo está diseñado para distraernos, para que no pensemos en eso. Y debemos que luchar contra eso. También nos pasa a los pastores, copastores, ancianos, nos pasa mucho. Y buscando en la palabra leí un salmo y me vi pintado en ese salmo y supe inmediatamente, después de ser procesado por la palabra de Dios, que era el mensaje que necesitamos muchos hoy, y en especial mi iglesia, porque vivimos en días inciertos. Estos son los días que estamos viviendo y este salmo es el favorito de muchos, pero no es un salmo así que consigue este salmo, puesto que no lo habían leído, no. Es el Salmo 34. Para muchos es su favorito y a mí me encanta. Quisiera que vayamos a nuestras Biblias y lo leamos rápidamente. Para no alargar esto, leamos el Salmo 34, les leo. Dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Teman a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos del Señor, que nos llene de su espíritu y que nos permita ver más allá de lo aparente en este salmo que hoy, Señor, trae para nosotros. Padre, Señor, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por lo que has permitido y permitirás el día de hoy, Señor, en los corazones de cada uno de los que estamos aquí reunidos en tu nombre, buscando de ti, buscando de tu dirección, de acuerdo en adorarte todos como un solo cuerpo, Señor. Aún el que no haya venido con esa intención, Señor, llama su atención, tráelo a ti, hazle escucharte, Señor, para que pueda entender las verdades que tú tienes dispuestas para quienes a ti te buscan, Señor. Las verdades que nos hacen libres de tantas mentiras, Señor. Glorifícate hoy, Señor. Toma control de mí, toma control de tu palabra, toma el control de los corazones de mis hermanos, Señor, y háblanos hoy. Gracias por las personas que hoy se conectan y escuchan este mensaje, porque no ha sido casualidad, Señor, que tú traigas este mensaje a ellos. Te adoramos, Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este salmo es producto de una reflexión de David en medio de un momento muy difícil en su vida, un momento de persecución. El rey Saúl acaba de manifestar la intención de matar a David y David viene huyendo, advertido por Jonatán y está angustiado.
está preocupado, tiene temor de perder su vida, se siente solo, está entre la espada y la pared. ¿Y por qué la espada y la pared? Porque dos enemigos lo atraparon como para matarlo. ¿Y cómo sé eso? Bueno, algunos versículos, algunos salmos escritos por David, si leemos un subtítulo, lo tienen la mayoría de las Biblias, abajo del título, mi Biblia dice Salmo 34, Dios libera a los justos. Abajo hay unas letras más chiquitas, no sé si lo tienen ahí en sus Biblias, dice Salmo de David cuando mudó su semblante delante de Abimelech y él lo echó y se fue. Y wow, no todos los salmos fueron escritos por David, pero algunos de los que él escribe nos dan como que la idea o nos direcciona hacia qué etapa de la vida de David se produjo este salmo, en qué momento se escribe. Y si vamos a 1 Samuel 21, 1 Samuel 21, versículo 10, y si trajiste tu Biblia, sé que hay proyección de la palabra en la pantalla y lo seguimos haciendo, pero si trajiste tu Biblia, abre tu Biblia y marca, porque sería muy bueno que tú leas esta historia nuevamente si ya la leíste y si no, por primera vez conoce, porque es maravilloso. Es maravilloso, es cine de acción, pero de la vida real. La biografía de David. Samuel 21, versículo 10, viene David huyendo, y dice, y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gad. Y cuando leemos el Salmo, dice que mudó su semblante ante Abimelech. Pero entonces no tiene nada que ver porque aquí es alguien y Abimelech es otro. No, cuando leemos Abimelech en el Salmo, Abimelech era un título, ¿ok? Para los filisteos, era como decir el faraón para los egipcios, el César para los romanos, Agag para los amalecitas. Para los filisteos era Abimelech, pero su nombre real era Aquis. Y dice, y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Porque David acababa tiempo atrás de derrotar a Goliat y trajo una gran victoria el Señor por medio de David al pueblo de Israel. Y lo recordaban, pero David no contaba con que lo reconocieran. Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gad. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió como loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr saliva por su barba. Y aquí Aquis dijo a sus siervos, dijo Aquis a sus siervos, he aquí, ¿veis que este hombre es demente? ¿Por qué lo habéis traído? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar en mi casa? Y al parecer lo desecha. Y sacan a David ahí, David se salva. Y sigue el siguiente capítulo diciendo, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Entonces,
vemos que David, después de haber obtenido victorias y después de haber hecho la voluntad de Dios, ahora se encuentra y ¿qué pasó? ¿Y qué pasó con mi Dios? ¿Y qué pasó con todo lo bonito que estaba pasando? Hoy aquí estoy corriendo y de repente detrás traigo a Salud y me consigo a Aquis y soy reconocido y llego al extremo que debo eh, hacerme como loco. Y si lees un poco más atrás, ves cómo tuvo que llegar desesperadamente a Nod, a la tierra de los sacerdotes de Jehová, ante un sacerdote que se llamaba Ahimelech, y le miente, le dice, vengo de parte del rey, dame comida, dame espada, y le engaña, y vemos usando herramientas humanas para tratar de solventar su situación, definitivamente desesperado. Este era el David que escribe este salmo, y los estudiosos de la palabra, eruditos, presumen de que fue en esta cueva, en Adulán, donde David escribe este salmo y lo canta al ejército de 400 hombres que en ese momento comenzaron a seguirle. Un ejército de endeudados, de amargados, su familia, personas desesperanzadas, tremendo ejército. Yo sería uno de esos en estas semanas que estaba igualito, endeudado, amargado, angustiado. Y no fue casualidad que esos fueran los que llegaran. Este salmo es una reflexión de David y un mensaje a sus seguidores al evaluar su fe, su actuar y dónde estaba puesta su confianza. El Salmo 34 está escrito en acróstico. Sí saben lo que es un acróstico, la mayoría, ¿no? Pero no lo podemos detectar porque nosotros lo leímos en español, pero este acróstico está basado en el alfabeto hebreo. Y esto era una herramienta, un método que utilizaban para poder memorizar los cánticos, las palabras de Dios. Y esto nos habla de que qué bueno que nosotros dediquemos tiempo a memorizar la palabra, nos habla de la importancia de esto. Volviendo al Salmo 34, vamos a dividir este salmo, como lo vi en un estudio, no es mío, me lo copié, en 4 estrofas. 4 estrofas. Porque es un cántico. La primera estrofa nos habla de la adoración, la segunda habla del testimonio, la tercera de la instrucción y la cuarta del estímulo, lo que estimula estas cosas. Y de la primera estrofa, que es del versículo 1 al 3, vamos a destacar 6 aspectos en la adoración de David. Y el primero de ellos es que era una adoración voluntaria. La primera parte del primer versículo dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. No dice, me mandaron a bendecir o más vale que me ponga a bendecir. No, yo decido bendecir a Jehová en todo tiempo. Y qué fácil es alabar al Señor en los buenos días, cuando todo está genial, cuando todo sale según el plan y cuando todo el mundo te dice, qué bien lo estás haciendo. Cuando el carro funciona, cuando no hay deudas, cuando el dinero alcanza y cuando estás ayudando a gente y estás predicando y la gente se convierte. Pero qué difícil es cuando te sientes solo, cuando estás desanimado. Y esto lo escribe un David desanimado, ansioso, desalentado, temeroso y angustiado. Decide él en medio de su circunstancia alabar y adorar a Dios más allá de su sentir, a pesar de las circunstancias, porque él sabía quién era Dios. Nuestra adoración no puede, hermanos, depender de nuestras emociones. Nuestra adoración no puede depender de nuestros sentimientos, porque las circunstancias pegan duro en las emociones. Y si son las emociones las que controlan nuestra adoración, no vamos a poder adorar a Dios. Es un acto consciente. Ni la ira de Saúl, ni la maldad de Aquis
afectaron en algo los atributos de Dios. Dios es inamovible, Dios es glorioso, todopoderoso, bueno y amoroso, siempre lo será por los siglos de los siglos. Más allá de lo que sientas, más allá de las circunstancias, Dios se mantiene. Y debemos recordar eso. Pero si no sabes eso, ¿sabes qué? Vas a fracasar. Por eso debes conocer a Dios. Nuestra insistencia en que lean la Biblia no es porque nos parece bien, es porque es la clave del éxito de la vida cristiana. El conocimiento de Dios es lo que va a cambiar tu vida. Transformará y renovará tu mente y tu entendimiento y fortalecerá tu fe y renovará tu esperanza, porque esta depende de buscar, oír, prestar atención a la palabra de Dios. Por eso no en vano el Señor dice, la fe viene por el oír, por el escuchar, por el prestar atención a lo que Dios dice. La victoria en las circunstancias no depende de lo que las circunstancias son. No, esa circunstancia me la llevo yo. Es fácil, puedo resolver. Bien, quizás esa. Pero la victoria no depende de lo de la circunstancia, de lo que la circunstancia es, ni depende de lo que tú eres. Porque podrías decir, bueno, no, yo lo que pasa es que soy pastor y bueno, ya yo soy líder aquí. Y como soy anciano, ya estas cosas no me afectan. La victoria de las circunstancias depende de lo que Dios es. Y nuestra adoración, te lo digo, tu adoración refleja cuánto conoces a Dios. Si tú no conoces a Dios, tu adoración va a ser pobre. Porque no tienes mucha conciencia del Dios del que te ha llamado. Y de cuánto te está amando. Y de cuánto te está cuidando. No vas a tener conciencia. Vives imaginando, suponiendo lo que Él es. Y por eso tu adoración es pobre. Conocer a Dios y no adorarle es imposible. ¿Eres creyente? Pero yo soy creyente, yo creí en Cristo. Bien. Tienes el Espíritu Santo en tu vida. Chévere. Pero no lees la palabra, no dedicas tiempo a conocer a tu Señor. ¿Esa es tu realidad? Bueno, muy posiblemente estés viviendo una vida desnutrida y derrotada, aún siendo creyente. Porque una vez leíste en medio salmo, en medio versículo, Dios me dará la victoria. En Cristo soy más que victorioso. Listo, no necesito saber nada más. No, así. No funciona así. Por otra parte, obvio, hay personas que saben mucha Biblia, pero no han creído en Cristo. Eso es otro caso. Y las verdades de la palabra no harán efecto en su vida. Saben mucho, son eruditos, pero reniegan de la verdad de Cristo. Pero eso es un caso. Necesitas reconocer al Señor como Salvador, reconocer su acto en la cruz del Calvario. Pero estamos hablando aquí al que ya cree. Eres creyente y no lo buscas. Eres creyente y el Señor no es una prioridad. No es suficiente haber creído en Cristo. Para ser salvo sí, pero para vivir una vida en victoria como la que el Señor planea para nosotros, sí es necesario. El tener a Cristo en nuestra vida ya nos da la posibilidad de poder entender su palabra, de poder ver cómo nos habla. Pero debes buscarla, porque ese es el plan de Dios. Su fin es presentarse a ti, presentarse a nosotros, darse a conocer y que tú digas, wow, Señor, qué grande eres. Ese es su objetivo, tener una relación cercana y fluida, como cuando tienes alguien que te gusta y quieres conocer más. Es lo que Dios anhela, que le conozcas más. Y solo así, tal como David, decidirás adorarle
en cualquier circunstancia, porque recordarás quién es Él. El segundo aspecto de la adoración de David es que era constante. La segunda parte del versículo 1 dice, su alabanza estará de continuo en mi boca, aún en las pruebas más difíciles. David le alababa. Y no es que es sabroso sufrir, no es que a David le gustaba sufrir y por eso alababa a Dios. No tiene sentido. Sino que por conocer a Dios, sabía que Dios estaba al control de todo. Santiago 1, 2 y 3 nos recuerda que cada prueba tiene un propósito divino. Forjará en nosotros un fruto hermoso. Tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Y es un fruto de crecimiento en tu carácter y en tu fe. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. El tercer aspecto de la adoración presten atención aquí. El tercer aspecto de la adoración de David es que era verbal. En mi boca, dice, de continuo en mi boca, no en mi corazón, no en mis pensamientos, en mi boca. Dice que más adelante dice, lo oirán los mansos, lo oirán los mansos. Y está hablando de hablar o cantar alabando a Dios. No es un murmullo, ni en silencio. Dios manda en su palabra que le alabemos. El Salmo 156 dice, todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Entonces, deje de respirar si no lo alaba. No, Dios espera su alabanza. Cuando estamos aquí reunidos, Maye hizo una referencia hermosa en la palabra de Dios porque dice que Dios se pasea en la alabanza de su pueblo. Efesios 5, 18 y 19 dice, no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, antes bien se llenos del Espíritu Santo, hablando entre ustedes, hablando auditivamente entre ustedes, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, cantando con voz audible y en sintonía con un corazón que le adora. No es solamente cantar y tu mente está en otra parte. Y no es solamente tener la mente en el Señor y tu boca cerrada. Y lo digo porque yo veo, se nota personas que están aquí en plena alabanza. Estamos alabando al Creador, a tu Señor, al que dio la vida por ti, al que te trajo salvación y no estás cantándole. Te quedas callado. Observas el espectáculo y no lo es. No lo es. El Señor te manda. Él anhela que lo hagas espontáneamente, pero también te ordena que le alabes. Hebreos 13, del 15 al 16 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Cristo, que ya tenemos, sacrificio de alabanza. Y te dice, es decir, te aclara el autor de Hebreos, frutos del labio que confiesan su nombre. Porque cuando cantas al Señor, estás confesando las verdades de Él, de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sabes cómo será cuando estemos en la presencia del Señor? Apocalipsis 5, 11 y 13. ¿Lo tienes? Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían, ¿cómo? ¿Cómo lo decían? A gran voz,
¿Y tú cómo le cantas hoy? Decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Apocalipsis 7, 9 y 10. Y Apocalipsis 14, 6, 7 y Apocalipsis 19, 1 y Apocalipsis. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Siguiente. Y clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Alabemos al Señor a gran voz. Es a eso a lo que vamos. Practiquemos. El cuarto aspecto de la adoración de David es que era una adoración genuina. No era fingida, era genuina. Dice el versículo 2, la primera parte dice, en Jehová se gloriará mi alma. No en mí, no en lo bueno que yo soy. David se gloriaba, se jactaba, pero no en él mismo, sino en el Señor. Gloriarse y jactarse de uno es negar a Dios, es negarlo, porque ha sido Él quien nos ha dado todo con lo que podríamos gloriarnos. Gloriarnos de nosotros es vanagloria, vanagloria. Eso es lo que es gloriarnos de nosotros mismos. Pablo nos recuerda, 1 Corintios 4, 7. Gracias. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? Todo te lo ha dado el Señor. Absolutamente todo. ¿Y qué pasa? Que el evangelio es contrario a la vanagloria personal. Porque humilla al pecador. Le revela su realidad. Y al hombre pecador no le gusta que le digas cuál es su condición. El evangelio choca porque baja al hombre del pedestal de orgullo en el que está y lo lleva a la verdad y a la dependencia y necesidad de Dios. El diablo, desde el inicio, nos tentó diciendo, serán como Dios. Y al hombre le gustó esa mentira. No necesitas a Dios. Eres autosuficiente. Está yendo ahí como fanático. Tú haz el bien, haz más cosas buenas que malas y está bien. Si nadie se mete contigo, tú no te metes con nadie. Mentiras. Todas son mentiras. Pablo nos recuerda una vez más en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 26. Lo siguiente. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. No, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los que se creen sabios. Agregado, los que se creen. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Comillas agregadas. Y lo vil del mundo, lo que nadie quiere, escogió Dios. Y lo menospreciado, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Este es el evangelio. Y nadie puede jactarse en la presencia de Dios. Mas por Él, es por Él, no por ti, por Él, ustedes en Cristo Jesús,
mas por él estáis ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se quiera gloriar, gloríese en Cristo Jesús. Y el mensaje del Evangelio humilla al hombre pecador. Y es la principal razón por la que el hombre pecador lo rechaza. Lo demás son excusas. No es cómodo. El quinto aspecto de la adoración de David es que es contagiosa. El versículo 2 dice, la segunda parte, lo oirán los mansos y se alegrarán. Una persona mansa, una persona que ha desarrollado el carácter de Cristo en su vida, manso y humilde, queda en evidencia cuando tú adores a Dios. Y tú quedarás en evidencia cuando escuches a otro adorando a Dios. Yo he visto gente que cuando empiezo a hablar de Dios, se emocionan y dicen, ¡ay, usted es cristiano! Y no hay para mí un gozo mayor llegar a un sitio, ver todo esto. Gente hablando aquí, hablando allá y conseguirme un creyente. Digo, ¿tú eres de Cristo? Sí. Me pasó hace unas semanas con un nuevo proyecto. Muchos mecánicos hablando con el tema de las máquinas de coser. Yo tengo mucho tiempo trabajando con eso y me invitaron a entrenarme. Y consigo a gente hablando como le han enseñado siempre y como siempre lo han hecho. Y estaban de pronto, después de varios días ahí conversando, empezaron a caerle a burla a un cristiano. Y le decían, a tu papá no pudimos arrancarle la Biblia, pero a ti no te salva nadie. Y yo, ahora entiendo por qué estoy aquí. Y estamos ahí juntos y le digo, mira, ¿tú eres de Cristo? Me dice, sí. Tus oraciones fueron contestadas. ¿Qué? Te llegaron refuerzos. Y cuánto me alegró saber que había alguien de Cristo ahí. Y que seguramente con él íbamos a hacer algo allí. Y es un chamo bien activo en la fe. La alabanza es contagiosa. El sexto aspecto de la adoración de David es que era corporativa, en unidad. El Salmo 22:3, Dios habita en medio de la alabanza del pueblo de Israel. Y eso aplica hoy. Dios habita en medio de la alabanza cuando todos juntos nos unimos y adoramos al Señor. Versículo 3 dice, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una, unidos, su nombre. Y algo especial pasa cuando el grupo de creyentes se reúnen para alabar a Dios como un solo cuerpo. Esto es especial. Provoca que haya otra alabanza. Se siente, hermano. Aquí se siente. Yo sé que ustedes saben cuando todos estamos a una alabando a Dios. Se siente. Y esa fue la primera estrofa, la adoración. Y la segunda estrofa habla del testimonio personal de David. Dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y David se describe a sí mismo como un hombre pobre. No tenía nada, solo. Cuando conocemos el contexto de Primera de Samuel, lo entendemos aún mejor. No tenía recursos, lleno de temores y angustias. Pero en medio de su condición, él clama a Dios y éste le oye y obra en su vida. ¿Y cómo obra en su vida? ¿Quita a Saúl? No. Es muy claro David cuando dice, me libró de mis temores, de mis angustias. No lo libra de la persecución de inmediato. Eso era algo que iba a pasar. Pero lo libra de lo que en el momento no convenía a David. Y eran sus temores y angustias. Eran lo que los distraían, los desviaban de lo que debía hacer. Y dice que los que lo miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Porque al mirar a Dios vino la luz.
y le permitió ver, entender con claridad que Dios no lo había abandonado y que no sería avergonzado. Sabía que aunque no lo libró aún de la persecución, en medio de ella Él le defendería y nada de lo que necesitara le faltaría. Fue consciente de eso. Y las circunstancias de David no habían cambiado, seguía perseguido y si lo agarraban los filisteos también le iban a dar. Pero ahora veía todo desde una perspectiva diferente. No es este David el que escribe el Salmo 34, el mismo que está haciéndose el loco frente a Aquis o el mismo que está mintiéndole al sacerdote Ahimelech para que le dé comida o le dé una espada. David fue asistido con la paz de Dios, porque él era el único que podía dársela. Era el bien necesario en ese momento para David, porque a los que temen a Dios no les faltará ningún bien. Y ese era el bien que David necesitaba. Filipenses 4, 6, 7 nos recuerda aquello que vivió David en el Nuevo Testamento. Y te dice, por nada te preocupes, mas sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Y qué es lo primero que va a llegar? La paz de Dios, que nadie va a entender porque no es humana, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Dios no nos ha prometido una vida libre de problemas. En ningún momento dice que Dios nos quitará de todos los problemas o nos guardará de los problemas. Por lo menos no ahora. Sí promete que habrá un día en que ya no habrá más nada de eso. Pero ahorita vivimos en un mundo caído, maldito por el pecado. Ese es el mundo en el que vivimos y no podemos escapar de las consecuencias de vivir en un mundo así, aún nosotros los creyentes. Pero Él sí ha prometido guardar en perfecta paz a aquel en cuyo pensamiento en Él persevera. Isaías 26, 3. Y también prometió suplir todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4, 19. Eso sí está prometido allí y puedes poner tu confianza en eso. Por eso el título del mensaje de hoy es refugio seguro en medio de la aflicción, porque Dios es nuestro refugio seguro. ¿Sí? Y aunque no lo veamos, también Él siempre está actuando a favor de quienes le buscan. Y en el momento preciso y adecuado, y en el momento preciso y adecuado te va a librar de la aflicción. Siempre está actuando. Nunca deja de guardarte. No es que, bueno, Dios me está dejando aquí, llega una candela, y ese no, bueno, Él no va a hacer nada ahorita, Él va a hacer algo. No, ya está haciendo. Él está haciendo. ¿Por qué? Porque Él pone un límite a la aflicción para que no te destruya. No sabes cómo sería tu aflicción si Él no te estuviera guardando. No digas que Dios no ha hecho nada. Pudiera estar riéndote peor. No podemos imaginarnos tampoco el mundo, cómo sería en nuestras vidas si Él no guardara y pusiera límites a la maldad como un muro de contención. Dios siempre está actuando, siempre. Su ángel acampa alrededor de quien le teme y puedes confiar en esa promesa. ¿Y qué significa temer a Jehová? Porque venimos que Dios es bueno y muchas personas tienen rollo con ese concepto. Y estoy seguro que aquí muchos están claros con ese concepto. Pero el temer a Jehová se refiere a un sentido de asombro y reverencia. Es darle la prioridad a tu vida porque Él la merece, porque Él es grande, importante. Se refiere a una obediencia absoluta. Por eso David dice más adelante, el temor a Jehová les enseñaré. Parece contrario al Dios bueno, pero está en perfecto acuerdo. No es miedo, es importancia.
Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Quieres ser sabio? Empieza poniendo a Dios de primero, como el testimonio de nuestra hermana Gabriela. Lo puso de primero. Y una nota importante que dice el ángel de Jehová. No dice un ángel de Jehová. Y cuando se refiere al ángel de Jehová, los eruditos y grandes estudiosos de la palabra tienen razones sobradas para confirmar de que se refiere a la segunda persona de la Trinidad, Cristo, el ángel de Jehová, porque en otras porciones de la palabra el ángel de Jehová se le atribuyen características del mismísimo Dios, como una imagen precarnada de Cristo. Y si eso es verdad, significa que el mismo Cristo acampa a tu alrededor y te está defendiendo, aún hoy. Pero ¿por qué parece que a veces demora en librarme de la aflicción? Porque no solamente te está aligerando la aflicción, sino que está procesando tu vida. Él va a usar esa misma aflicción para forjar en ti y en mí el carácter de Cristo. Romanos 8, 28. Dice, qué rico es este versículo porque a la gente le gusta, ¿saben? Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, es la primera palabra de consuelo que se nos viene cuando alguien está pasando por algo difícil. No. Mira, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. No dice que son sabrosas, dice que es a bien. Y no, el Señor no está en los labios de David prometiendo que no nos faltará ningún bien, pues las cosas ayudarán a bien a los que aman a Dios. Estos a quienes conforme a su propósito hemos sido llamados. Dios tiene un propósito para ti, por eso estás aquí, fuiste llamado para eso, no es casualidad. No importa tu edad, puedes tener 10, 11, 12, 13, 50, 60, 70 años. Dios tiene un propósito hoy vigente con tu vida. Y Él te ha llamado y todo lo que pasa en tu vida, a quienes le aman, le buscan, son intencionales en estar cerca, todas las cosas serán a bien. Y dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y lo que te está diciendo que el bien mayor de cada circunstancia y aflicción en tu vida es que Dios va a forjar en ti el carácter del hombre perfecto, Jesucristo. El bien mayor de Dios no es un buen carro, no es una buena casa, no es una buena cuenta bancaria. El bien mayor es la persona de Cristo reflejada en tu carácter. Y la tercera estrofa de este salmo habla de la instrucción que ahora nos da David. Prueben a Dios. Gustad y ved qué bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Teman a Dios, ustedes sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Los leones pequeños comen, se alimentan, sus papás le dan comida y todavía pasan hambre, pero a ustedes no les va a faltar. ¡Qué promesa! Y esto lo canta David ¿a quiénes? A sus hombres. ¿Sí? Y esto lo dice hoy el Señor a nosotros, a los angustiados, a los temerosos, a los endeudados. No te faltará ningún bien. Y estos hombres que David tenía, ¿sabes en quién se convertirían?
¿Sabes después cómo los llamarían? Los valientes de David. ¡Wow! ¿Pero será que los cambiaron en el camino? No, eran los mismos, procesados por el Señor. No basta con saber que hay que probar. Dios podría decir de pronto, no me crees, bueno, friégate. Yo creo que si yo fuera Dios lo hiciera. Ella no quiere creer, déjala quieta. Él no quiere creer. No, vaya a ver qué hace. No, ahora, amorosamente nos dice el Señor, pruébalo, pruébame, gústame, prueba con detalle quién soy. Así como Felipe cuando invita a Natanael le dice, mira, he conseguido a alguien que es el Señor. ¿Y de dónde es? De Nazaret. De Nazaret. De Nazaret que va a ver nada. Dice, ven y ve. Ven y compruébalo. Ven y prueba. Y lo probó. La Biblia es un manjar de bendiciones, consejería, un manual de instrucciones perfecto y maravilloso, pero nunca sabrás de lo que te hablo si no lo pruebas o experimentas. Siempre te das una idea de lo que es. Como tratar de imaginar el dulzor de un fruto sin probarlo. No tiene sentido. Nunca sabrás qué tan dulce es si no lo pruebas. El versículo 11 dice, venid hijos, oídme, el temor de Jehová les enseñaré. David manifiesta a su grupo, a su ejército, su disposición de enseñar y mostrar a Dios y cómo se le adora. Y hace una pregunta básica. ¿Quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. ¿Quién es? ¿Quién quiere vida? ¿Quién quiere ver el bien de Jehová? Porque eso es lo que va a proporcionar el Señor. Vida y bien. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida. Y vida en abundancia. Vida verdadera. Bien verdadero. Propósito. Bendiciones. Sustento. Sostenimiento. Eso es lo que el Señor te ofrece. Y aún nos cuesta. Porque estamos distraídos. Aún nos cuesta. Y pregunta David, ¿quién es el que quiere esto? Pues las instrucciones empiezan por las más básicas. Y justamente es lo contrario de lo que Satanás ofrece. De lo que Satanás direcciona. Dice, guarda tu lengua del mal. Guarda tu lengua del mal. ¿Cómo estás usando tu lengua? Tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Y es contrario a lo que Satanás promueve. Y la última estrofa habla del estímulo, de lo que estimula nuestra creencia y nuestro vivir en Cristo. Versículos del 15 al 22. Y si lo lees con detalle, al final puedes concluir que Dios está haciendo una diferencia o David está haciendo una diferencia entre tener a Dios a favor o tenerlo en contra. Y es como la nueva versión hay una versión renovada, en Romanos 8.1. Miren lo que dice. Romanos 8.1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y cuando leemos esto, es como un resumen de esto. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal,
para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus, eso era de los justos, chicos. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Y esto habla de nuestro Señor allí. Hay una ventanita que abre acerca de nuestro Señor, porque ninguno de sus huesos fue quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no será condenados cuantos en Él confían. ¿Cuántos en Él confían? No serás condenado. Cada uno de ellos no serán condenados. El Señor en su palabra solamente describe dos tipos de personas. Dos tipos de personas. Salvos y perdidos. ¿En qué grupo estás tú? Pues salvo, haz lo que hizo David. Bendice a Jehová en todo tiempo. Alábalo, búscalo, busca su luz, busca su palabra. Llénate de Él. Aprópiate de las promesas que Él ha hecho. Vive la vida a la que Él te ha llamado, llena de propósito y bien verdadero. Ahora, a los perdidos, si no has reconocido tu pecado, si no has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, ven y haz la paz con Dios y acéptalo. Y descansa en la obra de redención de Jesucristo que llevó a cabo en la cruz del Calvario. No sigas en guerra contra Dios. Ven a Cristo. Ven hoy. Si realmente no lo has hecho, ven hoy. No tardes. Después podría ser tarde. He aquí el día de la salvación, dice el Señor. Ven y ve, ven y prueba, prueba al Señor, prueba su bendición. Ven y ve que Dios es bueno en gran manera. En Dios hay verdadera libertad. En Cristo somos libres. El Señor les ama profundamente. Si eres salvo, reconecta con tu Señor. Evalúa cómo está tu comunión con Él. Cómete la Biblia para que lo conozcas y puedas adorarlo en cualquier circunstancia. Y si aún no le conoces, ven a Él. Reconoce tu pecado, arrepiéntete de Él y recibe al Señor como tu Salvador, como tu Dios. Y entrega tu vida. En una pequeña oración, si no lo has hecho. Ora conmigo si quieres y te acompaño. Padre, entiendo de que me estoy perdiendo del bien y la vida verdadera que solamente puedo conseguir en ti. Ven a mi vida. Me arrepiento de haber vivido como creí y como quise sin tomarte en cuenta. Hoy quiero que seas lo primero. Quiero entenderte, conocerte para poder adorarte y contar con tu defensa. Con tu ángel guardándome, con las bendiciones que tú prometes en tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hoy, Señor, te doy gracias por tu palabra. Hoy, Señor, te doy gracias por lo que has permitido en la vida de mis hermanos a través de este salmo tan hermoso, Señor. A través de la vida de tu siervo David, Señor. Gracias por dejarlo aquí como herramienta, Señor. Hoy nos vemos plasmado, Señor, en tu palabra, porque tu palabra no solamente habla de ti, habla de nosotros también. Y no solamente te conocemos a ti, sino que nos conocemos a nosotros también, Señor. Gracias por eso. ¿Quién, sino tú, pudo haber escrito un libro tan maravilloso como este? Te bendigo, Rey. Hoy ve el corazón de cada uno de mis hermanos y hazle entender cuánto te necesitan. Hazle recordar las grandes obras que has hecho en sus vidas. Los momentos de aflicción por los que han pasado y cómo tú los guardaste, edificaste,
sostuviste y levantaste, Señor. Ayúdanos a recordar tus obras en nuestras vidas. Ayúdanos a que nuestro corazón y nuestra vida, en cada momento, cada día, en nuestro trabajo, en nuestro entorno, pueda darte gloria, pueda alabarte, Señor, con nuestra boca, con nuestro corazón, con nuestros actos, y los mansos se alegren. Y muchas más personas puedan ver que el Dios que adoramos no es cualquier Dios, que es un Dios todopoderoso, que es el Dios verdadero, el Dios del universo, que se humilló a sí mismo para darnos vida. Te damos gracias por eso, Dios. Bendícenos, Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Alaben al Señor.